sobre algunos de estos temas. Hicimos una distribución de algunos materiales. Voy a ver si lo registramos. Ah, sí, sí lo registramos. Decimos, vamos a leer eh, a Franz Fanon, a Theodor Adorno, Franz Fanon, la maestra Imelda, Theodor Adorno, el maestro Julio, la maestra Xochitl, la Paulo Freire, la maestra Nancy Sigmund Bauman, ¿sí? Y bueno, eh, después de esta lectura, si ustedes me permiten, voy a tomar la palabra un poquito para hablar, para tratar de hacer un cierre hablando justamente sobre, recuperando algunas ideas centrales sobre la educación en valores, pero relacionándola a otro tema que es relevante, que tiene que ver con los juicios morales, ¿sí? El papel que juega la educación en valores cuando hablamos de los juicios morales. Esto ya como cierre de las presentaciones. Pero bueno, me hubiera encantado que todos estemos en las presentaciones, porque esa es la intención, el poder uh, discutir, el poder platicar, el poder compartir lo que cada uno investigó. Me ha escrito la maestra Xochitl que tiene algún problema de salud. La maestra Imelda me ha escrito que ella se incorpora un poquito más tarde. Entonces, pues bueno, vamos a ser respetuosos del tiempo. Y si gusta, comenzamos con usted, maestra Nancy. Después de usted, esperemos que esté la maestra Imelda y si no, comienza su servidor. Entonces nos va a hablar de Sigmund Bauman, un personaje muy interesante además en el campo de la sociología, no sé hasta qué grado, también un poco en la filosofía, pero bueno, será interesante. Por favor, si gusta usted, proyectar, comenzamos. Ya se ve. Ya se puede ver, ya es siempre ampliamente reconocible la foto con la clásica pipa de este, de este autor, eh, muy controvertido, pero interesante, siempre interesante. Ok, bueno, pues en la investigación que hice sobre Bauman, este, encontré que es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra se ocupa de temas como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad, la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la pobreza. Militó en el comunismo, fue parte del Partido Obrero Polaco, es un declarado antisemita y enseñó en escuelas de Polonia, Israel, Estados Unidos y Canadá, además de participar en el movimiento antiglobalización. También acuñó el término de modernidad líquida, como aquella que caracteriza a las sociedades globales desarrolladas, una continuación de la posmodernidad o una modernidad tardía marcada por las economías globales, la privatización de servicios y la revolución de la información. Aquí se pueden ver algunas de sus obras, tiene muchísimas, creo que son como 57, pero pues en los títulos podemos ver más o menos de qué se tratan sus temas, qué tipo de temas aborda en sus obras, que tienen que ver sobre todo con la modernidad y todos los aspectos que él ha desarrollado sociológicamente dentro de ese concepto que él acuñó de modernidad líquida, como el amor, el trabajo, la ética, la educación, todos esos análisis los hace dentro de ese concepto que él ha desarrollado de modernidad líquida. Y pues sí, son algunos interesantes que he tenido la oportunidad de leer. Y en general, su pensamiento se enfoca a la estratificación social. En un principio también habla sobre el movimiento obrero y analiza la modernidad en su naturaleza. Realizó una conexión entre la ideología de la modernidad y el holocausto, es una de sus primeras obras, donde analiza el holocausto como una
parte de la modernidad que se estaba vivenciando en esa época, a diferencia de otros autores de la época que hablan también sobre el Holocausto como una de las crisis de la modernidad, porque recordemos que para la época de la Segunda Guerra Mundial se consideraba que el hombre ya había alcanzado como su máximo alcance en cuanto a la racionalidad instrumental. Para muchos autores, esta modernidad que se vivía en la época era lo que reflejaba el progreso del ser humano, pero una vez que se evidencia el Holocausto, que sale a la luz, las consecuencias de la guerra, pues para los intelectuales es como la máxima expresión de lo que el ser humano podía haber alcanzado en cuanto a destrucción. Entonces quedaba evidenciado que estos alcances de la racionalidad no habían sido tan positivos ni eran tan buenos como se creía. En cambio, esa era como la visión general de la modernidad que se tenía en la época, pero para Bauman era más bien como una manera de reordenar la modernidad. No lo ve tan catastrófico como otros autores de la época, sino que lo ve como un paso necesario para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Entre esos pensamientos, pues tiene una influencia más marcada de Gramsci, de los postulados marxistas y de la racionalidad, como se pensaba de la escuela de Frankfurt para acá, tiene esa influencia. Concibe la modernidad europea también como un producto de la transacción entre la cesión de libertades y la comodidad. En esta idea también está influenciado por Freud. Para su libro de Modernidad y el Holocausto, él explica los tipos de miedos y sus peligros. Se basa en el pensamiento de Hannah Arendt y de Theodor Adorno sobre el totalitarismo y la ilustración, estos alcances que mencionaba sobre lo que había llegado a ser la ilustración en esta época. Reflexiona que esta conexión del Holocausto no es una regresión a la barbarie, sino el esfuerzo de un ordenamiento de la misma modernidad. Entonces él habla de una racionalidad procesal, habla también de la división del trabajo en tareas cada vez menores, la taxonomía de las especies y la tendencia de la obediencia como moralmente buena. Para Bauman, la sociedad no ha captado todavía las lecciones del Holocausto, pues dice que se le ve como si fuera un cuadro en la pared, algo que solo se admira como un suceso histórico. Pero para Batman todavía tiene mucho que enseñarnos el Holocausto. Él dice que los judíos devinieron en extraños por excelencia en Europa. Y entonces la solución que se ofreció en la época fue un ejemplo de extremo intento de la sociedad por extirpar el elemento incómodo o indeterminado de ello. Estos procesos de exclusión, nos advierte Bauman en su obra, pueden retornar en cualquier momento. Y creo que es lo que hemos estado viendo también en la actualidad, como en las sociedades, sobre todo las sociedades europeas y la estadounidense, empieza a haber esta tendencia de buscar lo extraño en la sociedad y tratar de eliminarlo. En el caso pues de Estados Unidos hemos estado viendo cómo la reforma migratoria empieza a querer sacar esos elementos extraños que ellos consideran no pertenecen a su sociedad. El término de modernidad sólida y líquida, eso es la comparación que hace Bauman con la modernidad líquida, la compara con una sólida que sería la que es el pasado. Sus primeros análisis sobre la modernidad la deja ver como si fuera una tendencia hacia mejorar la sociedad, pero conforme avanza en sus obras y la va relacionando a la modernidad con las ciencias sociales, finalmente la critica y propone más bien una posmodernidad distópica. Es cuando introduce el término de modernidad líquida que contiene los conceptos de fluidez, de cambio, de flexibilidad, de adaptación. Para Bauman, lo líquido es aquello que no se fija en el espacio ni tiene un tiempo. Se desplaza con facilidad y no se puede detener. Son las características que le da la época moderna, que sufre de continuos e irrecuperables cambios. En cambio, el pasado es predecible, controlable y sólido. Sus características eran la rutina, la visión a corto plazo, las costumbres y las colectividades. El pasado era una sociedad estancada que se resistía al cambio, era la modernidad sólida. En el caso de la modernidad líquida, Bauman habla de 5 características importantes, que es la emancipación, la individualidad, el espacio-tiempo, el trabajo y la comunidad. Para Bauman, ser moderno es estar siempre un paso adelante de uno mismo. También aquí utiliza como referencia a Sartre para decir que nos transformamos en lo que cada uno es. De la teoría crítica
retoma precisamente este individualismo que se presenta como defensa ante el Estado, pero para Bauman se trata más bien de recuperar lo público porque lo individual ya ha abarcado todos los estratos del ser humano. Y entonces el individuo es responsable de lo que pasa o de lo que no pasa, o sea, de lo que no, de lo que deja también pasar. El individuo no es exento de una decisión. Para Bauman, al no tomar una decisión es ya tomar una decisión. Y el comportamiento humano no se explica por la determinación social. Esta es una de las cosas más criticadas del pensamiento de Bauman, que dice que el comportamiento humano no tiene que ver con las determinaciones sociales o el pensamiento racional, como otros autores lo manejan, sino que él lo atribuye a un impulso innato, como si ya fuera algo presocial en los individuos, es el propio comportamiento. Propone también una nueva forma de entender la sociedad a través de una sociología reflexiva, que no sea conformista, ni tampoco anticonformista, sino que apunte a modificar la sociedad moderna. Afirmaba que el cambio social tiene que ser un producto necesario y dinámico. Una vez que se comprende la relación entre la sociedad sólida, que es esta que daba seguridad, que daba contenidos, que daba valores, y la sociedad líquida, que es esta que tiene movilidad, que tiene relatividad de valores, el siguiente paso es entonces modificar la realidad y comprender que la vía del cambio es la única posible y necesaria para evitar conflictos sociales y mejorar las condiciones de vida. Aquí suena un poquito como, incluso como Marx, yo creo. En conceptos importantes de la obra en general de Zygmunt Bauman, pues es el de las vidas desperdiciadas. Dice que en la modernidad líquida, los residuos humanos es una constante, que son estas personas que migran y que gracias a los efectos de la globalización, pues tienen que estar cambiando, pero no son personas consideradas en las sociedades en las que llegan como personas, sino como residuos. Y para Bauman, pues es una de las críticas que hace a la modernidad. También se refiere a la convivencia con los otros como una separación. Dice que tenemos dos caminos, tres caminos para convivir con los otros en la modernidad, que es la separación del otro, pero que lo excluye. Y él le llama estrategia émica a esta exclusión del otro. Otra manera en que convivimos es con la estrategia fágica, que es asimilar al otro, pero despojándolo de su otra edad. Y la tercera manera es la invisibilización, que es desaparecer por completo de nuestro mapa mental a los otros. Estas son las tres formas que dice Bauman que convivimos en la modernidad líquida. En cuanto al concepto de ética del trabajo, dice que es un gran logro de la modernidad el responsabilizar al trabajador por su pobreza. Esta idea de que el que es pobre porque no trabaja, es uno de los grandes logros de la modernidad que buscan someter al trabajador a responsabilizarlo de su situación en vez de pues realmente como debe de ser, que es la sociedad completa la que se modifica, bueno, trabaja sobre esta ética que no sería positiva, yo la veo como negativa. Y la estética del consumo, que es precisamente también parte del trabajo, que es este consumismo que tenemos actualmente. Yo creo que Bauman ha sido muy visionario en ese sentido porque seguimos viendo los efectos del consumismo. Él habla de un consumo que es para los ricos que se vuelven la imagen del estatus de lo que es bueno y positivo, los que tienen el acceso a comprar las cosas caras. Y entonces los pobres son los que quedan relegados de este sistema consumista, a pesar de que son los que pues mantienen el sistema capitalista. Sobre su concepto de identidad nos dice que la identidad en la modernidad líquida es flexible y versátil, no está fija, hay una falta de telos, hay una falta de valores y entonces la identidad se construye de manera inconclusa, nunca está terminada, pero nos dice que es una responsabilidad de nosotros hacerla reflexiva, como llegar a la autorrealización en la identidad, aunque sabemos que estamos en esa constante modificación de la identidad, en una inconclusión permanente. Y habla también de las redes sociales como una comunidad sustituta. Dice que las redes sociales es una falsa creencia de una comunidad. Nosotros no estamos moviéndonos en las redes sociales bajo el concepto de grupo, sino de enjambre. Dice que el enjambre es aquel conjunto de seres que se mueven en torno a temas y en un momento están concentrados en un tema y al siguiente momento pueden cambiarse. Entonces eso no es grupo
Para Bauman eso no es convivir realmente con las personas ni crear comunidad, sino simplemente estarse moviendo como los enjambres. Y nos dice que las redes sociales pues son las que nos han llevado precisamente a esta vigilancia voluntaria, porque somos nosotros ahora los que estamos constantemente vigilándonos de manera voluntaria. Yo me imagino que es como la obra de 1984, donde el vigilante, el gobierno vigilaba a su pueblo, pero nosotros en este caso somos los que pusimos las cámaras. Entonces somos los que de manera voluntaria nos vigilamos. Esta imagen me la encontré en internet, que resume un poco lo que es la educación en la modernidad líquida de Bauman, donde rescata otra vez los términos que ya hemos hablado de fluidez, de liquidez, de una realidad que es difícil de pronosticar. Y Bauman ve a la educación como, bueno, en la modernidad se ve más bien a la educación como un producto, no un proceso. Pero la educación debería ser una acción continua de la vida y no solo fomentar técnicas o estrategias. En sí, las ideas principales de Bauman sobre la educación tienen que ver con que estamos en un mundo acelerado y las personas actualmente en la modernidad son impacientes, evitan esfuerzos, buscan atajos, no se crean compromisos. Entonces, un reto para la educación es enfrentarse a este entendimiento del tiempo como recurso. La educación tiene el reto de afrontar esta impaciencia de los alumnos, esta relatividad que se le ha dado a los contenidos, que cada vez es menos difícil, por así decirlo, es un reto para la educación. El segundo reto es el apetito por el conocimiento, que no se vea a la educación como un proceso mercantilizado de oferta y demanda, porque eso le quita su valor objetivo y pedagógico, es otro de los retos de la educación. El tercer reto es el cambio contemporáneo que derriba las hipótesis sólidas y que derivan en la búsqueda de una identidad de objetivos de referencia, de una realidad social y cultural. Ahorita la educación tiene precisamente el reto de que nos enfrentamos a que ya no hay conocimientos certeros, sino que vamos a estar trabajando sobre lo indeterminado, y es un reto para la educación pues abordar esto. Y el último desafío se refiere a la memoria. Para la modernidad líquida no hay nada estático que sea relevante. La memoria entonces se vuelve un fundamento de la educación tradicional y no un elemento secundario, pero habla Bauman de que es algo que debería rescatarse. Esta es una frase que me gustó, que encontré dentro del trabajo de Bauman en la educación, que dice que la educación es una incidencia de la modernidad líquida, dado que está influida por la política y por los intereses económicos de las corporaciones. Igualmente, existe un reconocimiento nítido por la complejidad y dificultad para asumir estos retos, por las problemáticas que se derivan de ellos. No obstante, se debe seguir aprendiendo el arte de vivir en el mundo plagado de información y además de preparar a las futuras generaciones para coexistir en ese mundo. Se debe repensar, resignificar la idea del tiempo y modificar la noción actual de educación para adaptarse al mundo contemporáneo, caracterizado por la saturación de la tecnología y la interconectividad, para que la educación sea concebida como un proceso, conocimiento útil, más no como un producto mercantil que pretende transmitir y conservar el conocimiento. Finalmente, me encontré con las ideas como rescatables sobre valores que tiene Bauman en la modernidad líquida. Él critica a la moral kantiana porque dice que era una moral absoluta, abstracta y universal, que tenía el riesgo de caer en el concepto de el deber. Él criticaba precisamente en su análisis del Holocausto que el deber se puso por encima de la humanidad. Entonces ese es un riesgo. Nos dice que en la modernidad pues hay una falta de certeza axiológica, pero él habla de que se debe de construir los fundamentos de las certezas modernas. Entonces su propuesta es que la ética se base en la felicidad, para que las virtudes, que es lo considerado lo bueno, no sean virtudes incómodas, que no se vivan como algo difícil, sino con felicidad. Y habla entonces de desfundamentar la ética que se tiene hasta el momento para flexibilizarla. Él habla de que hay una conexión perversa de la ética del deber y de la lógica del poder, rescatando todo el trabajo de Foucault sobre el poder, y también habla de un egocentrismo como eje de la moral. Nos dice que aquí nosotros deberíamos tal vez reconsiderar el pensamiento de Levinas, que habla sobre la experiencia moral que antecede a las reglas y las dota de sentido, que es el otro. Y por último, pues la frase de
un análisis que leí sobre Bauman, dice que Bauman desea reconstruir la conciencia moral perturbada por una noción aparentemente inocente, pero siniestra, que es la del deber. Esta es una frase de José María Caravantes, que escribió un artículo sobre la ética en Bauman. Y pues eso es todo. Muchas gracias, maestra Nancy, muchas gracias. Realmente muy, muy interesante. Eh, al escuchar su presentación, me ha hecho recordar en distintos momentos lo que vivimos ahora, porque no estoy seguro si sea el término adecuado, pero creo que en Gaza estamos viviendo un segundo holocausto. Estamos viviendo un holocausto hecho por aquellas víctimas, no por ellas textualmente, pero sí por su comunidad, por aquellas víctimas del holocausto, que ahora su comunidad se convierte en victimarios y que lamentablemente creo que no ha hecho el mundo ni ellos mismos una reflexión de lo que está pasando. Probablemente ni los ciudadanos, porque hay una gran desatención internacional sobre este tema, eh, tanto de los gobiernos como de esos ciudadanos vigilantes a los que se citaban, que probablemente, sí es cierto, a través de las redes sociales hay conocimiento de lo que pasa, pero conocer no necesariamente está implicando, conocer no necesariamente está haciendo que los ciudadanos nos impliquemos, que es un fenómeno probablemente distinto, porque probablemente en otras épocas del ser humano, el ser humano se implicaba. Ah, Hay una serie de imágenes que fácilmente podemos acceder en Internet, de cómo en algún momento cuando alguien se caía, las personas que estábamos a un lado buscábamos apoyar a que se levantara. Pero ahora algunos usan celular. Y lo importante es grabar la caída, no ayudar. No sé, pero me hizo recordar sobre estos dos aspectos. Agradezco mucho su presentación, siempre de mucha calidad. Y bueno, recordándonos a un pensador que es mucho más contemporáneo, mucho más reciente su muerte. Hace muy poco, ganador del Premio Príncipe de Asturias. Entonces, estamos hablando de un pensador, de uno de los pensadores más recientes que leemos, porque muchas veces leemos a pensadores cuyo pensamiento parece actual, porque la evolución de la sociedad con respecto a los problemas que surgen en ella, pareciera que no siempre se da. Tanto es, siguen siendo un referente para problemas actuales, porque pareciera que la sociedad eh, sigue teniendo muchos de los problemas que antes tenía, si es que ahora no tiene más. Pero le agradezco mucho su presentación, ha sido muy, muy, muy interesante sobre Bauman y sobre todo um, este punto que trata de vincular con el tema de la educación, con el tema de los valores y de la moral, que es objeto de este seminario. Bueno, entonces ahora yo me voy a permitir proyectar y voy a permitirme hablar de algo que yo quisiera haber hablado con la presencia de todos los demás compañeros, pero además después de haber citado a Paulo Freire, después de haber citado a Frantz Fanon, después de haber citado a algunos otros personajes importantes, porque cada uno de ellos, de alguna manera,
nos da una perspectiva. Esta es la perspectiva de Zygmunt Bauman, una perspectiva que es diferente a la de Theodor Adorno, pero que desde la sociología se construye un discurso crítico hacia la realidad. Y después tenemos una mirada distinta, pero también crítica, que se construye desde la pedagogía, por ejemplo, de Paulo Freire, o desde la práctica social, la búsqueda de la justicia, que nace sobre psiquiatría y que pasan de la psiquiatría a la psicología social y que después pasan de la psicología social a la sociología, refiriéndome al trabajo de Franz Fanon, refiriéndome al trabajo de Franz Fanon. Y que bueno, todos estos autores y otros más que no hemos alcanzado a citar, finalmente nos permiten construir un discurso, nos permiten construir un análisis sobre esta relación tan especial. Creo que ya se puede ver por allá, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya se ve por allá, muchas gracias. Sobre lo que tiene que ver, lo que nos da la educación eh, en valores, que es justamente el objetivo de este seminario. Y entonces, bueno, nos vamos a permitir hablar justamente un poco de ello, porque la sociedad eh, constantemente establece juicios. El ser humano, el ser humano establece siempre una relación entre los objetos de la naturaleza y entonces establece juicios de corte empírico, por ejemplo. Pero también el ser humano establece relaciones, identifica relaciones entre las acciones del ser humano, entre esa relación que las personas establecemos y en esta noción del juicio moral. Una relación que para la educación en valores es fundamental, eh, porque permite analizar, fundamentar, cuestionar sobre cómo construir ese desarrollo integral de las personas. Siempre con esta mirada de que la educación no solamente busca transmitir conocimientos académicos, no solamente busca que tengamos saberes, conocimientos o que desarrollemos habilidades intelectuales, sino que también tengamos habilidades o capacidades que nos permitan reflexionar, que nos permitan discernir, que nos permitan tomar decisiones éticas. Y esa es la labor tan especial que tiene la educación en valores. Entonces, eh, el juicio moral, que tomamos ahora como un punto de partida, es un juicio que de sí es un proceso cognitivo, desde esta mirada educativa, que permite que la persona pueda reflexionar sobre sus propios valores, pueda darles un orden, inclusive una jerarquía lógica. Entonces, relacionamos al juicio moral con esa capacidad para poder evaluar una acción, una conducta que pueda ser buena o mala, que pueda ser correcta o incorrecta, basándose en los principios éticos y en los valores de la persona y de la sociedad en la que vive. Ese juicio moral que desde esta mirada posee tres
elementos clave. Primero, el objeto de la acción, esa conducta, ese acto, que es el que se juzga. Pero también las circunstancias en las que se da esa acción. ¿Cuáles son las condiciones en las que ocurre el acto? Y de alguna manera pueden atenuar o inclusive pueden agravar su moralidad. ¿Sí? Este ejemplo que ponemos en esta lámina es muy interesante y complejo. ¿Por qué esto pasa? No solamente en nuestro país, sino en el mundo. Aquella persona que roba por hambre y que en nuestro país es juzgada, aquella persona que roba por avaricia. Y que en nuestro país podríamos establecer un cuestionamiento fuerte sobre cómo aquellas personas más necesitadas que roban por necesidad están en prisión, son juzgadas. Pero aquellos políticos que roban por avaricia, que roban por tener más, que su robo es tan grande, que tienen la capacidad de comprar a las propias autoridades, están libres en la calle. Entonces, la circunstancia es importante para el juicio, como también el objeto de la acción. Y desde luego, la intención, la motivación o el propósito que está justamente detrás de la acción. Entonces, ese juicio moral es un juicio que nos permite evaluar la acción, que nos permite evaluar las conductas que nosotros realizamos, que realizan las personas y que de alguna manera busca despertar nuestra conciencia, busca hacer, si no se puede en los demás, hacer en nuestro interior, para nuestra persona, un proceso de reflexión, proceso de introspección, para poder saber si aquella acción que nosotros hemos hecho es correcta, es incorrecta, es buena o mala. Y esto desde luego tiene una relevancia, porque nos permite construir ciudadanos que reflexionen sobre sus actos, que sean responsables sobre sus actos y que puedan entonces transformar sus acciones. Porque aquel que asume que siempre tiene la razón, difícilmente cambia, difícilmente mejora. Y esto de alguna manera también nos permite hacer una reflexión mucho más honesta sobre nuestra persona. Entonces, la educación en valores tiene un rol importante. Un rol que lamentablemente en las últimas décadas hemos visto hacia atrás, hemos visto pormenizado en los modelos educativos de América Latina y del mundo, y que probablemente el mundo que tenemos hoy es una muestra de cómo hemos caminado hacia atrás y cómo nos hace falta realmente una educación en valores en los diversos niveles educativos. Porque es a través de una educación en valores que se forman ciudadanos con un carácter ético sólido, que son capaces de vivir en una sociedad de manera responsable, de manera respetuosa, pero que además busca desarrollar la capacidad de los estudiantes para poder emitir juicios morales, informados y autónomos. La educación en valores, entonces, no busca imponer valores fijos, no busca que los niños y que los jóvenes memoricen esos valores, sino busca guiar a los estudiantes para que puedan desarrollar su propio sistema de valores a través de la reflexión, a través del diálogo. Porque no es suficiente
No es suficiente con memorizar qué es la justicia, qué es la honestidad. No es suficiente memorizar qué es el respeto, sino que se aprende a través de la experiencia, a través de vivir la justicia, a través de vivir en el respeto, a través de vivir la honestidad. Y entonces, esa es una tarea muy compleja porque involucra no solamente hablar de conceptos o de teorías, eso no implica de vivirlas, de experimentarlas, de llevarlas a la práctica, de hacer que nosotros como docentes llevemos esto a la práctica y nuestros alumnos vivan esa experiencia. Las teorías de Piaget, las teorías de Jean Piaget, quien aparece en esta imagen, las teorías de Lawrence Kohlberg, de alguna manera han sentado las bases para la aplicación de estrategias didácticas en el aula. Y estas teorías, en términos muy generales, lo que nos dicen es que el desarrollo moral ocurre por etapas. ¿Sí? Algo que no es tan distinto a lo que, por ejemplo, Piaget había ya escrito en el desarrollo cognitivo o en el desarrollo afectivo. El desarrollo moral ocurre por etapas y que la interacción con el entorno social es crucial para avanzar en los niveles de razonamiento moral cada vez más complejos. Hay muchas metodologías, de hecho, hay muchas estrategias, perdón. Algunas de ellas las hablamos en la sesión pasada. Pero probablemente una de las más interesantes es justamente la discusión de dilemas morales. ¿Sí? Esta propuesta está basada justamente en la teoría de Kohlberg. Y la idea es poder presentar a los estudiantes dilemas éticos, dilemas que no tienen una solución clara. La idea es fomentar el debate, la discusión sobre ese tema. Y aunque no siempre es fácil encontrar la respuesta correcta, sí es importante invitar que los alumnos argumenten sus posturas. Sí es importante buscar que los alumnos escuchen a los demás. Sí es importante que los alumnos puedan confrontar sus puntos de vista, puedan cuestionar, puedan fortalecer su propio razonamiento moral. Y ahí encontramos una gran riqueza en este ejercicio. Pero además del uso de los dilemas, podemos encontrar también el aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Un aprendizaje que busca recuperar problemas o situaciones que viven los estudiantes, que experimentan los estudiantes y que tienen que analizar, que tienen que resolver. Esto permite entonces aplicar ahí los valores como la empatía, como la justicia, como la responsabilidad, para poder proponer soluciones. Entonces tenemos el aprendizaje basado en problemas, tenemos el estudio de dilemas éticos, tenemos el análisis de casos, ¿sí? Donde se estudian situaciones de la vida real, de la historia, donde se pusieron a prueba los valores de las personas. Y desde luego esto permite a los estudiantes comprender las complejidades de la toma de decisiones éticas en contextos específicos. También tenemos el juego de roles. Ese juego de roles donde los estudiantes asumen diferentes personajes, diferentes roles en un conflicto moral. Y esto les permite entender las posturas, tratar de comprender la situación que viven otras personas y a desarrollar la empatía, a comprender las distintas perspectivas que hay en una situación y de alguna manera complejizar las situaciones que se viven. Como docentes,
como docentes, una de las estrategias que tiene mayor impacto es el modelado del docente. ¿Sí? El que los docentes puedan participar, puedan ser los modelos de una conducta ética, puedan demostrar valores ahí en el salón de clase, en la comunidad escolar, en su vida, en su persona, como el respeto, como la honestidad, como la justicia. No solo por un momento, no solamente de palabra o de concepto, sino en la interacción diaria con los estudiantes y con otros maestros. De alguna manera esto permite que se geste, disculpe usted, que se geste un cierto currículum, inclusive si nosotros queremos decirlo oculto, en el sentido, bienvenida maestra Imelda, un gusto que nos acompañe, oculto en cierta medida porque es a través de estas conductas que las maestras, que los maestros vamos gestionando en el salón de clase, que se permite ver que los valores son importantes y que los valores ayudan a construir una sociedad, justamente, que pueda plantear el respeto, la honestidad y la justicia como una base fundamental. La educación en valores y en este sentido son inseparables. ¿Sí? Porque a través de la reflexión, porque a través del debate, porque a través de la aplicación práctica de los valores, es como la escuela puede ayudar a los estudiantes a que sean individuos autónomos, a que sean personas que tengan capacidad de tomar decisiones éticas, que beneficien tanto a su vida personal, pero también a la sociedad en la que ellos viven. Y entonces ahí tenemos esta conexión tan importante entre los juicios morales y desde luego la educación en valores. Pues bueno, esto es una breve reflexión que me había permitido elaborar sobre nuestro seminario, pero me da mucho gusto que nos acompañe también la maestra Imelda, porque esta búsqueda de la justicia, esta reflexión por el otro, con el otro y para el otro, creo que es un ejemplo importante que nos deja Frantz Fanon. Frantz Fanon, quien ya lo comentará la maestra Imelda, tiene desde luego algunas críticas a su pensamiento, pero por otro lado, en él se encontró la inspiración para que a través de los movimientos sociales se pudieran buscar condiciones de igualdad, de equidad y de justicia para las personas. Bueno, maestra Imelda, bienvenida, muy buenas tardes. Si gusta usted, dejamos que presente desde acá. Sí, por favor. Es que estoy conectada en el celular, pero a ver si me escuchan y si me ven bien, porque luego tengo problemas con la conexión. Pero si me hace usted el favor de proyectar. Claro que sí, con mucho gusto. Ya lo estoy abriendo acá, ya. Perfecto. Entonces, voy a permitirme proyectar pantalla completa. A ver, les agradezco mucho. Si me dicen si ya se puede ver bien por allá. Sí, ya se ve. Sí. Excelente, ahí está, Frantz Fanon. Bueno, entonces usted me va indicando, por favor, y yo voy cambiando la diapositiva. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, Frantz Fanon, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me ven bien? Sí, se le escuchamos. Bueno, fue un psiquiatra, filósofo y escritor francés. Pues él nació en una isla caribeña de nombre Martinica, 25 de julio de 1925, allá en Francia.
y falleció en Estados Unidos a la edad de 36 años, en 1961, y falleció de leucemia un 6 de diciembre. Estudió medicina y también se especializó en psiquiatría en la Universidad Lyon. Además, él empezó como una de sus como líneas de interés, pues fue la cultura, pero también como la cultura y la psicopatología, o la psicopatología a partir de la cultura, como que por ahí él encontraba como una relación, un punto de interés. Fue un pensador pues radical en temas de descolonización, en temas de colonización, en temas de psicopatología a partir de la colonización. Y también parte de su obra, como decía ya el doctor Jesús, pues es una obra que trata de la liberación, ¿no? Por eso es como inspiracional. A la que sigue, doctor, por favor. Muy bien, ahí está. Y bueno, es su punto de partida, de acuerdo como a sus ideales, de acuerdo a su pensamiento, pues tiene que ver cuando él a los 18 años se integra a las fuerzas de liberación francesa, ¿no? Que como para el movimiento de la guerra contra la Alemania nazi. También por su desempeño recibió una medalla por su participación en esta guerra en 1944. Entonces, también esta parte como de su pensamiento, pues fue aparte este pensamiento de liberación, de colonización, descolonización, pues tiene que ver mucho con su experiencia, en cuanto a que cuando su régimen pues fue como, bueno, después de que Francia se rindiera ante Alemania, el regimiento de Fanon fue blanqueado. Blanqueado se refiere como a una práctica social, política, económica, donde se busca que esos miembros o que ese grupo de personas, pues, busquen, o sea, mejoren como en cuanto a su raza, mejoren en cuanto a sus ideales, mejoren en cuanto a su forma como de, su estilo de vida o su forma de pensar. Y bueno, él dice que a partir de eso, pues los tuvieron como, los blanquearon a todos los soldados que no eran blancos, como él, y los concentraron, se los llevaron otra vez a Martinique, que es la isla donde él nació. Entonces, en esa isla, en ese lugar, pues él empezó a ver que sus compañeros, que las tropas contrarias, pues también empezaron a tener como comportamientos, pues, de discriminación, de abuso, incluso como de abuso sexual, ¿no? Conductas también, pues, de forma racista. Y bueno, él en esa experiencia, pues, cuenta que no le quedó más que aguantarse como ese disgusto, como ocultar ese disgusto de las experiencias que estaba pasando, como un racismo, pues, pues muy evidente. Entonces, ese es como su punto, como una experiencia que lo marcó para posteriormente, después desarrollar como su pensamiento, desarrollar pues sus ideas a partir de esa experiencia previa cuando era todavía como muy joven. La que sigue, doctor, por favor. Y bueno, sí, gracias. En cuanto a su desarrollo profesional, pues también él fue fue jefe de un hospital psiquiátrico en Argelia, y él propuso también una aportación como a los tratamientos psicológicos psiquiátricos, que se introdujera como la terapia social. La terapia social, como actualmente se conoce como la terapia de grupo, ¿no? Donde un grupo de personas pues se reúnen, hablan de experiencias similares, se dan contención, como hay alguien que dirige, pero como parte de este avance en lo que serían las terapias sociales, pues es a partir de escuchar también como las experiencias de los demás. Entonces, bueno, él
o sea, él propuso como este tratamiento, esta intervención, porque él tenía como esta idea de que había una relación entre la cultura y la psicología como normal o la psicopatología, ¿no? Que algo tenía que ver como esta cuestión de cultural, social, política, que enfermaba o que podía como sanar, como las almas de las personas. Y bueno, como parte, o sea, parte de su obra, pues habla precisamente como hace referencia como a esta liberación, ¿no? Esa liberación del pensamiento, esa liberación del cuerpo, incluso pues del alma. La que sigue, doctor, por favor. Y uno de sus trabajos fundamentales que demuestra, o sea, que es como uno de los iniciales en su carrera, pues fue la publicación de un libro que se titula Piel Negra, Máscaras Blancas. En ese libro, Fanon pues comenzó a preguntarse por qué, o sea, por qué pasaba que porque, o sea, él tenía como esa pregunta, ¿por qué un negro está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y abusan? ¿No? Como con esta idea o sea, a partir como de esa experiencia que había vivido como en Martinica, donde había visto como los abusos, donde había visto que los trataban como de blanquear, ¿no? De imponer como ciertas ideas, como ciertas formas de actuar, como cierta cultura, como cierto idioma, ¿no? Como una manera como de mejorar como pues la condición de vida que tenían en ese momento. Y bueno, él como parte como de buscar como esa respuesta, ¿no? Porque, o sea, porque a veces las personas están dispuestas a arriesgar hasta su vida, además por alguien del que reciben abuso y del que reciben desprecios. Entonces, él hallaba como la respuesta o daba como la respuesta en ese libro donde decía, pues que ser colonizado es más que ser subyugado físicamente, es serlo también culturalmente. O sea que no solamente hay como pues una colonización de forma física, sino también tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión cultural, donde ser colonizado, pues él lo proponía, es perder el lenguaje, pues el lenguaje de origen y absorber otro, uno propuesto, uno nuevo, ¿no? Hablar un idioma entonces significa asumir una cultura, implica absorber también pues el contenido de una civilización, ¿no? Es decir, como una transformación completa en cuanto a las costumbres, en cuanto al idioma, ¿no? Sino, no solamente es una cuestión física, sino que es también como una parte como de un cambio pues, de percepción, un cambio de análisis, un cambio un cambio cultural y social. La que sigue, doctor, por favor. Y bueno, son como de los conceptos fundamentales en su pensamiento que se habla sobre el colonialismo. Y entonces él dice que cuando pasa esto de la colonización, pues se propaga lo que es la pasividad y se pretende pues que los que son colonizados no se dediquen solamente a imitar y obedecer, es decir, a seguir como las indicaciones, a seguir como los ideales de alguien que se considera como pues como mejor en cuanto a un aspecto social, un aspecto político, económico, o sea, cultural. Y esto decía, o sea, que sucede porque lo que pasa que es que el que está como del otro lado, el que no es como el que está como en proceso de ser blanqueado, pues desea entonces, por ejemplo, como hablar francés, en ese, o sea, que era como las expresiones que tenían en francés, pero decía porque, o sea, se quiere, o sea, se acepta como esa colonización, pero porque hay una percepción de que hay un grupo de personas que ocupan como esos lugares, tienen como ciertos privilegios sociales,
políticos, públicos, escolares, es decir, como que se aspira como a tener como ese beneficio que tienen los que, pues los que están proponiendo como esos nuevos pensamientos, esas nuevas ideas. Entonces, por eso hay como esa alineación o hay ese deseo de blanquearse porque pues no quieren ser tampoco expulsados como de ese grupo social o de la sociedad. Por lo tanto, el que es de piel negra se propone obedecer las reglas de la cultura dominante. Intenta en su cuerpo y en su pensamiento blanquearse. Es decir, como a partir de que no quiere ser como excluido y a partir de que sí se percibe como cierto trato, cierto beneficio del que está como proponiendo como esa idea. La que sigue, doctor, por favor. Y pues entonces, o sea, Fanon lo que propone es a partir de la colonización, propone la descolonización, que esta es como una forma de desaprender todo lo que ha sido impuesto y todo lo que se ha asumido por la colonización. Solo ocurre la descolonización cuando todos, ya sea individualmente y colectivamente, participan en su derrumbe. Es decir, que los que colonizan tienen que estar como también como implicados para que pueda haber como una descolonización, es decir, una reflexión de que pues no es justo o no es necesario o que hay otras formas de llevar como una vida social. Y por eso por eso el intelectual revolucionario, al igual que el activista, al igual que un maestro, ¿no? Sobre todo como a lo que nos corresponde un poco, tienen como esa responsabilidad de ayudar a despertar y abrir como las mentes y a despertar las masas y permitir el nacimiento de su inteligencia. Bueno, este nacimiento de su inteligencia, Fanon lo expresaba porque decía, bueno, el que no es colonizado, pues solamente se limita como a repetir y a obedecer. Entonces, por eso hace como ese énfasis de que, bueno, o sea, los revolucionarios, los intelectuales, los activistas y los maestros tienen como esa responsabilidad de despertar como las mentes, como de inquietar a las masas y para que su inteligencia pueda ser como vista, pueda ser como como propuesta. La que sigue, doctor, por favor. Y entonces, bueno, aparte como de esa liberación, de esa descolonización, para los oprimidos, Fanon la propone como una lucha donde los que son colonizados, los que son blanqueados, precisamente o sea, se liberan a partir de su reflexión, ¿no? A partir de detectar como ciertas injusticias, de ciertas inconsistencias, es cuando se inspira o se propone o se pone como un límite como a la imposición. Por lo tanto, la independencia, o sea, esto de ser libre, repercute tanto en la liberación política de una sociedad como en la subjetividad, o sea, como en la cuestión individual. O sea, que no solamente, o sea, que es o sea, la independencia o la libertad tiene que ser como política, tiene que ser social, pero también tiene que ser como subjetiva, ¿no? Como a partir como de esta reflexión. Y cuando los hombres y las mujeres deciden romper con las tutelas, detonan una transformación en el estado de cosas y al mismo tiempo en su percepción. O sea, es decir, como que también, o sea, cambia como la percepción de las cosas, cambia la percepción de la realidad, pero a partir de esta reflexión pues que ya no quiere más como seguir como pues las imposiciones, ¿no? Donde estas imposiciones, pues también se habla como un poco pues de sobrevivir, ¿no? Como pues seguir como estas indicaciones, pero también como para mantenerse como a salvo, para mantenerse con las condiciones mínimas. La que sigue, doctor, por favor. Y Fanon
propone también que hay una cura para que ocurra como esta liberación, esta reflexión, esta descolonización que tiene que ver con la cura de la psique, con la cura del alma. Y lo mencionaba algo así como necesita desechar los prejuicios que sostienen a la cultura dominante. Es decir, que se trata de desechar estas ideas que son, por ejemplo, los blancos nacieron para mandar y son aptos para pensar racionalmente, y el negro solo mediante la imitación puede acceder a la cultura. Es decir, que esa es como una manera como o sea, él lo pone como la cura del alma, ¿no? Como desestimar como estos enunciados que son, o sea, que pareciera que de repente son como muy, pues, autoritarios, o que es como la única forma de pensar. Y también, además, suma esto que dice, bueno, la cura de la psique tiene que ser permanente, y así se evitan nuevos prejuicios que impidan encuentros para que se den como estas relaciones sanas. Se trata de transformar el mundo, no de repetirlo. Entonces, pues que sea una cura permanente, para que no se repita como estas mismas como injusticias. Y sigue, doctor, por favor. Y bueno, finalmente Fanon dice que el ser humano tiene que enfrentarse a su historia, cuestionarla y transformarla, si no le satisface. No obstante, los opresores de ayer y hoy insisten en evitar que los oprimidos se confronten con su historia. El ser humano puede convertirse en alguien verdaderamente libre, pero a partir de que reflexiona y se cuestiona sobre su propia historia, ¿no? Lo que mencionaba en el principio, que él partía como de esta experiencia donde participó en la guerra, y donde se enfrenta después a una situación donde los que no son blancos los quieren blanquear, y entonces él pues se da cuenta de que están pasando situaciones de discriminación, de abuso, y entonces empieza a cuestionar como su propia historia. Entonces dice que parte como de esa liberación tiene que ver con esa transformación tiene que ver con cuestionarse como su pasado. Y además dice, bueno, los opresores, ¿no?, que de ayer y hoy insisten en evitar que los oprimidos se enfrenten a su propia historia. Bueno, también lo dice porque pues el blanco ya tiene como ciertos beneficios, y le va a ser como muy difícil como ceder como esos beneficios, si ha vivido como muchas veces como del privilegio y del reconocimiento. Entonces, por eso hablaba de repente como de la violencia, ¿no? Como de defender como su pensamiento como con mayor fuerza, porque sí es difícil de repente como cambiarle el estilo de vida a alguien que ha tenido como ciertos privilegios. Pero entonces, o sea, el pensamiento de Fanon se basa también como en esa cuestión de liberarse de lo que se impone, porque al final lo que se ha impuesto ha sido como injusto, ¿no? Ha sido como una situación de discriminación. Entonces, ese es como el pensamiento de Fanon, que son como los conceptos principales. Y en cuanto a lo que mencionaba, no me puse, o sea, lo de las críticas del pensamiento de Fanon no lo tengo. Entonces, no sé si usted pudiera hacer alguna aportación, porque pues no puse en la presentación como las críticas, ¿no? Pero a lo mejor desde su experiencia y desde su conocimiento, pues podría como completar como lo que yo presenté, doctor. Muchas gracias, maestra Imelda, muchísimas gracias por su participación. Me ha gustado mucho las dos presentaciones, las he disfrutado bastante. A ambas les agradezco mucho. Siempre es muy interesante hablar de estos autores. Y bueno, a Fanon, en algún momento, y solamente algunos críticos, lo pudieron ver como alguien un poco incendiario. Voy a utilizar ese término, en el sentido de que en algún momento, en alguno de sus reseñas, de sus críticas a la opresión,
él hablaba de que esa opresión, esa dominación que existía, solamente era posible que se liberara a través de la violencia. Es decir, que la violencia podía tener algún efecto. Hay una palabra que utilizan los psicólogos, no estoy de acuerdo, no estoy seguro si la voy a enunciar de manera correcta, como una especie de catarsis, como una especie de liberación, liberación de esa opresión que se tenía. Y bueno, eso para algunos periodistas después fue interpretado como, oiga, entonces usted está hablando casi de una rebelión, ¿no? En lugar de buscar el camino sí hacia la justicia, pero sin la violencia. Entonces, de repente hubo esa crítica también de él, creo que se llama La Tierra de los Condenados. No sé si también pudo verla, que es otro de sus clásicos. Y hoy en día hay una película que no recuerdo el nombre de la película, creo que tiene el nombre de su libro, sí, del libro que usted citó. Déjenme ver. Piel Negra, Máscaras Blancas. Sí, entonces hay una película de Hollywood, también de Franz Fanon, muy interesante. Y bueno, para tratar de cerrar algunas ideas, creo que tanto Fanon como Zygmunt Bauman nos dejan, independientemente de su pensamiento y de las propias críticas que puede haber sobre su pensamiento, lo cual significa que tienen un impacto, ¿no? Porque si alguien establece una crítica y no hay una contracrítica, significa que no funcionó. Siempre va a haber algunos quienes tienen una mirada diferente. Pero creo que es atreverse a hacer esa crítica. Sí, creo que eso es uno de los aspectos importantes. Y que creo que es algo que desde la educación nosotros debemos de fomentar la palabra y la acción, como diría algún educador. La palabra y la acción que en los momentos actuales de nuestra historia están haciendo falta, porque vivimos en una sociedad en la que no se respetan los derechos humanos, en una sociedad en la que hay injusticia y en la que los ciudadanos vemos esa injusticia frente a nuestros ojos y decidimos no actuar y decidimos no decir nada. Decidimos guardar silencio. Y creo que el ejemplo, es algo a título personal, más maravilloso que encuentro en estos pensadores, es atrevernos a levantar la voz. Atrevernos a levantar la voz, que hace mucha falta, porque ante los problemas que vivimos de corrupción en México, de violencia en México, hablábamos al principio de la sesión de hoy, prácticamente un nuevo holocausto en Gaza, en Ucrania, y los ciudadanos simplemente cambiamos el canal de televisión, pensando en que pareciera que esa, esa, esa tristeza que viven las personas allá es una cinta televisiva, un reportaje que está ajeno a nosotros. Y es algo que tendría que ser diferente, que creo que la educación, es claro que la educación en valores está haciendo falta en las escuelas. Es claro este hecho, porque los ciudadanos no estamos respondiendo a lo que está pasando en nuestro entorno. Sí vemos el celular, pero lo estamos viendo en otra dirección completamente ajena a analizar la realidad que vivimos. Y bueno, ojalá que alguien, con el paso de los años, estas ideas puedan incluirse mucho más en las currículas escolares, porque son sumamente necesarias. Bueno, pues yo les agradezco mucho su presentación. Nos faltó la maestra Xochitl, el maestro Julio. Sé que la maestra Xochitl ha tenido un problema de salud y no podrá acompañarnos, pero pediré a ellos que puedan grabar sus presentaciones y las puedan compartir en el grupo para que esta otra mirada de Adorno y la mirada de Freire no
no tomar algún punto de referencia sobre su pensamiento. Pues ha sido un placer saludarlas. Con esto terminamos nuestro seminario, con esto terminamos el cuatrimestre. Vamos a tener un breve periodo, digo muy breve, de descanso entre agosto y septiembre, porque el nuevo cuatrimestre inicia el día 20 de septiembre, pero es breve porque entre este agosto y el 20 de septiembre vamos a tener un taller de escritura académica. Hemos tratado de generar cada cuatrimestre, cada cierre de cuatrimestre, un espacio de ese tipo, teniendo algunos invitados. Nos ha acompañado en 2 ocasiones el doctor Raimundo Morado Estrada. Ahora tendremos un nuevo invitado, está por confirmarse. Y bueno, la intención de ese espacio es cumplir con un requisito que tiene el programa de doctorado, que para graduarnos debemos de contar con 3 escritos académicos que hayan sido publicados. Y esa es la intención de estos espacios. Los dejamos de manera general porque invitamos pues a toda la comunidad que desee participar, que desee vivir esas experiencias. Entonces, entre agosto y el 20 de septiembre así será. Vamos a tener unas 3 sesiones de seminario al cual desde luego les invito a todos a participar, porque es una manera, por una parte, de cumplir un requisito, pero por otra parte, de desarrollarnos académicamente como investigadores, pero también hemos buscado que estos seminarios sean impartidos por personas con suma experiencia en estos procesos. Así que, pues bueno, yo estoy seguro que el siguiente seminario será muy, muy interesante. Estamos por confirmar la participación de un del Sistema Nacional de Investigadores, que esperamos su confirmación. De hecho, hemos visto 2 propuestas, alguien que es emérito y alguien que es nivel 3 de este Sistema Nacional de Investigadores, con muchísima experiencia y que creo que va a poder abonar de una manera importante a nuestro proceso formativo. Así que, pues bueno, les agradezco mucho su participación. Esta era la actividad de evaluación, la presentación de estos trabajos. Entonces, con eso concluimos nuestro seminario y tendremos al menos un fin de semana, que es el próximo, de descanso. Ese sí, no tendremos actividad. Ya después de ese fin de semana estaremos informando en qué fecha serán las 3 sesiones de seminario, que entre lo que resta del mes y el 20 de septiembre son 4 fines de semana. El seminario dura 3, entonces nuevamente tendremos por ahí otro fin de semana de descanso más adelante. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Buen descanso, un placer saludarles y que la pasen muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Adiós.